Las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 24 minutos, 9 de la mañana, 24 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Antes de dialogar con nuestro siguiente invitado, el abogado Pablo Proaño de la Fundación Dignidad y Derecho, permítame una información muy breve, muy interesante, que dice: la Corte Constitucional aclara que las medidas cautelares no aplican en juicios políticos. Pongan atención. La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que advierte que la justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, pues estos deben ser resueltos en arena política. En Ecuador, las medidas cautelares y acciones de protección abundan y han inundado también los procesos políticos. Sin embargo, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que dictamina que ninguna de las dos pueden otorgarse en el caso de juicios políticos. Así que están advertidos los jueces que les encanta emitir medidas cautelares para suspender desde designación de autoridades, etcétera, etcétera. Así que están advertidos. ¿Qué le parece, abogado Hugo Landívar, esta decisión? Me parece muy bien, pero debería ser un poco más extensa, ya que el Festival de las Garantías Jurisdiccionales está en todo el país y los jueces hay que ir también. ¿Verdad que sí, no? Sí, pero algo es algo, no empecemos por algo, no me parece bien lo que ha hecho la Corte Constitucional. Voy a Bueno, leer. ahora sí, oiga, vamos a analizar un tema que en los últimos días está en el tapete del debate y de la polémica también, la Cuente. eutanasia. Y Va a está haber la con audiencia ya. nosotros el abogado Pablo Proaño de la Correcto. Fundación Dignidad y Derecho. Como todos sabemos, pues la ciudadana ecuatoriana Paola Roldán, a través de sus abogados, ha hecho una solicitud a la Corte Constitucional para que se declara inconstitucional un artículo del COIP y le permita pues ser beneficiaria de la eutanasia o la muerte asistida. Ya la Corte en su resolución de ayer dispuso que la reserva del caso Paola Roldán sea levantada y la causa sea pública, a la vez que también el juez sustanciador Enrique Herrería ha convocado para este domingo a una audiencia para conocer los puntos de vista de todos los que de una u otra manera han hecho esta solicitud, al igual que amigos curae, etcétera, etcétera. En el caso de nuestro invitado, le queremos preguntar, abogado Proaño, ¿cuál es su postura? ¿Usted está a favor o está en contra de la eutanasia? Buenos días. Buenos días, Alcides, Hugo, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, en primer lugar, me gustaría solidarizarme con la persona accionante, justamente porque desde nuestra organización trabajamos en favor de las personas con vulnerabilidad, de las personas con enfermedades catastróficas, y lo que buscamos justamente es construir juntos un Ecuador para todos. La opinión respecto al debate de la eutanasia es un tema complicado, precisamente porque es una cuestión que no debería estarse debatiendo desde la Corte Constitucional, sino que debería estarse debatiendo en un órgano más democrático, en un proceso más largo y de La mayor asamblea. participación, como puede ser la Asamblea Nacional, justamente. Pero hay experiencias en la asamblea. La vez que hubo el tema del aborto, introducido en una ley que la estaba tratando la asamblea, se demoraron muchísimo tiempo. Yo no digo que la corte no se demore, pero por lo menos está dando la Corte Constitucional signos de que quiere aligerar el pronunciamiento. Mire que ya el domingo ya han convocado a las partes para que expongan su criterio, lo que significa que están sintonizando el pedido de la ciudadana Paula Roldán para que el tema se resuelva lo más pronto posible. Claro, y ahí también corremos un problema de no escuchar a todos los sectores sociales y todas las problemáticas relacionadas con la eutanasia, que no son únicamente las personas que voluntariamente deciden o decidirían acceder a este procedimiento, sino también los médicos que lo administran, un tema de objeción de conciencia, un tema de protección de la libertad de las personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, y todas las personas que también, por ejemplo, sufren trastornos depresivos y otro tipo de trastornos que los pueden nublar en su decisión
de continuar o terminar con su vida, que es la experiencia que hemos visto en diferentes países que ya han avanzado en la legalización de la eutanasia. ¿Usted ve que los cuestionamientos que deban presentarse permitirían pedir que se alargue por más tiempo un pronunciamiento de la Corte? Bueno, en principio las acciones de inconstitucionalidad son las acciones que más tiempo llevan en la Corte Constitucional, precisamente porque no se refieren a resolver una acción o un derecho en un caso concreto, sino es un control abstracto de la compatibilidad de la norma con derechos, principios o normativa constitucional. En ese sentido, hemos visto acciones de inconstitucionalidad que tardan hasta 2 o 3 años y en este caso la Corte ha hecho un adelanto cronológico de la materia, pero lo que preocupa es que una convocatoria tan corta, desde el día domingo hasta el día de hoy, que se pueden registrar personas de organizaciones sociales y con una audiencia que se llevará a cabo el 20, no hay tiempo suficiente para que las facultades de medicina, para que personas con formación también en filosofía, en cuidados paliativos y demás puedan realmente expresar su criterio. Eso es algo que desde la organización nos preocupa sobremanera. Abogado, pero hay que entender la postura también de Paola Roldán, porque ella también pide que se aligere el pronunciamiento de la Corte. Hay que entender esa postura también, ¿no le parece? No, se entiende la postura, sin embargo, más bien corresponde a ella su defensa técnica, cuál debería ser el mecanismo que van a aplicar en fin de buscar un alivio para su situación. Si es una acción de protección, es una acción que tiene otros principios, otros mecanismos y es mucho más expedita. Si es una acción de inconstitucionalidad, se somete a las reglas que tiene esta acción. 9 de la mañana, 31 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el abogado Pablo Proaño de la Fundación Dignidad y Derecho. Más preguntas con nuestro compañero, el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Hugo. ¿Cómo está? Gracias, Alcides. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. ¿Ustedes como institución van a presentar o han presentado al amicus curiae? Nosotros estamos desarrollando ya la presentación del Amicus Curiae justamente con el fin de fortalecer el debate y fortalecer las posturas que se pueden estar llevando dentro de lo que va a ser la audiencia de la Corte Constitucional. Es necesario también entonces darle voz, por ejemplo, mencionábamos ya a las personas cuya autonomía y cuya libertad se puede ver mermada o restringida frente a una posible legalización de la eutanasia. Hemos visto el caso de muchos países donde son los herederos, son las compañías aseguradoras o el mismo Estado con el fin de ahorrarse unos centavos, los que comienzan a promover esta práctica, justamente promoviendo una cuestión de descarte, ejerciendo una presión indebida a personas ancianas, a personas enfermas, en vez de darles una acogida y un recibimiento o incluso unos cuidados paliativos adecuados en el caso de personas con enfermedades terminales. Bueno, ustedes, pero la audiencia va a ser el 20, como lo acabo de escuchar, parece que hay muchas instituciones, aunque faltan algunas más, porque yo creo que un día no va a ser suficiente para la cantidad de personas que quieren intervenir. Y luego vendrá el borrador del doctor Herrería Bonet, pero insisto, su postura, ¿cómo está dirigida la amicus curiae de ustedes? Bueno, el Amicus Curiae sobre todo lo que busca es dar una propuesta, una alternativa a las cuestiones de eutanasia, precisamente porque nosotros necesitamos en el país, primero, fortalecer el sistema de salud pública, fortalecer las instituciones que se dedican a proteger los derechos de las personas con enfermedades terminales y posteriormente entonces sí entrar en un debate democrático de lo que tiene que ser o no la eutanasia. En este caso puede ocurrir algo muy parecido a lo que ocurrió con el aborto, que es que la Corte puede dar lineamientos para que la Asamblea legisle una posible ley, y en ese sentido estos lineamientos tienen que lograr asegurar que se proteja la vida de las personas, que se proteja su libertad, su autonomía de una forma auténtica y no únicamente con un fin de facilitar un proceso que en muchos países está causando problemas. Tenemos, por ejemplo, pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos donde se queja de que hay países en donde solo requieren la autorización de un médico para practicar la eutanasia, 1 o 2 médicos, pero el estándar internacional, por ejemplo, va orientado a que haya también una resolución judicial, que no solo sea una cuestión de 1 o 2 médicos que fácilmente pueden ser influenciados por motivos económicos, por intereses familiares, sino también un juez que decida si es que hay una oposición dentro de un grupo Pero familiar ¿no de cree una usted, persona que abogado, que quiere someterse a la no eutanasia? cree usted, con todo respeto, con toda la corrupción que existe en este país, el que tenga encima un pronunciamiento de un juez
¿No cree que por ahí no va la cuestión? Yo creo que sería más por la parte, en mi criterio personal, por la parte de un médico que haga una valoración, porque son personas que tienen enfermedades terminales lamentablemente y que están buscando morir con dignidad. Y la eutanasia, corríjame, está en 8 o 9 países del mundo, no hay más. O sea, nosotros vendríamos a ser creo que el 10.º país en tenerlo. Bueno, este tema es bastante complejo precisamente porque abarca varios criterios. En primer lugar, tenemos que diferenciar los casos. Hay situaciones en las que una persona puede manifestar una voluntad de morir anticipadamente. Hay Correcto. ocasiones en las que no se puede y es la familia la que tiene que decidir. Eso es Eso un buen por un punto, lado. eso es un punto muy importante, quizás en que el amigo oscuridad sea no solamente la persona que da la voluntad de morir con dignidad, sino sus familiares porque puede estar imposibilitado de hablar. Así es, eso por un lado. Y luego por otro lado hay que distinguir los términos. Hay que distinguir la eutanasia activa de la eutanasia pasiva, de la indirecta, de la distanasia. Todos son cuestiones relativas a la muerte de una persona. Pero mientras que la eutanasia pasiva, por ejemplo, es simplemente la negativa de continuar un tratamiento que puede alargar injustificadamente la vida, o la eutanasia indirecta que busca mitigar el dolor aunque esto no alargue la vida de la persona, la eutanasia activa ya es someterse a un procedimiento que tiene como único fin la terminación de la vida de una persona. Me parece muy interesante lo que usted acaba de decir, abogado. Y ahora, lo que manifestaba Alcides, de una parte muchas piensan que mejor hubiese sido por la Asamblea que por la Corte Constitucional. A mi criterio personal, yo pienso que la Corte Constitucional es lo más viable. Existir esta constitucionalidad condicionada del artículo del COIP para evitar lo del homicidio, porque por ahí va el asunto, por ahí el doctor Ramiro Ávila y el doctor Farid Simón son los que han hecho esta demanda, se me escapa el nombre del otro abogado, Pablo Encalada. el doctor Pablo Encalada, han hecho esta demanda en 40 y pico de hojas perfectas y ya lo hemos entrevistado aquí, es un caso lamentablemente muy triste, pero que yo creo que va a sentar un precedente y tiene que ser rápido porque, vuelvo, insisto, es muy triste el caso. La señora Roldán sigue perdiendo atribuciones musculares y ya en un momento ya no se podrá comunicar, ¿no? Así es un caso lamentable y nosotros nuevamente queremos solidarizarnos con la señora Roldán precisamente porque tenemos que buscar una solución a estos problemas y tenemos que de alguna manera también fortalecer el sistema de salud para darle a estas personas en estas condiciones, y no solo a ellas, sino también a personas en las mismas condiciones, pero que deciden mantenerse con vida, los cuidados paliativos adecuados, que es un tema que también está quedando por fuera del debate de la eutanasia. Claro, en la entrevista anterior con el doctor Farid Simón indicaba que en Ecuador sí hay la opción de desconectar a un paciente porque, no sé, la familia lo decide, pero eso no es una eutanasia propiamente Qué dicho, eso cosa existe en de... otros países también. Eso se define como una eutanasia pasiva, que es terminar el tratamiento que está llevando una persona de tal manera que ya sea la misma persona en su naturaleza la que continúe o no continúe con vida. A diferencia de la activa, que, como le decía, ya incluye cuestiones como inyección letal y demás, que son los que deliberadamente, un acto que deliberadamente busca terminar con la vida de la persona. Muy claro, muchas gracias, abogado. Así es. Abogado Proaño, cuando se dan discusiones como esta por primera vez en el Ecuador, había cuenta que tampoco pues, está legalizado, pero siempre se toma en consideración las experiencias de otros países. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, Colombia, hay un caso con Marta Sepúlveda, ¿verdad? Aunque en Perú también noté que había otro con Ana Estrada. En esos casos de los dos países, ¿verdad? Que se están aplicando la eutanasia, ¿se ha tomado tal vez alguna parte interesante, positiva de esos dos pedidos para poderlos aplicar en el Ecuador? Gracias por la pregunta, Alcides. Bueno, sí es interesante, precisamente porque la misma demanda de la accionante, pues en este caso, citan la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, que despenaliza en primera instancia la eutanasia en virtud de que ellos ya tenían un atenuante para el homicidio asistido. Tenían el tipo penal de homicidio simple y el tipo penal de homicidio asistido que no tenía, que tenía incluso menos de un tercio de la pena. En ese sentido, lo que realiza la Corte Constitucional es una especie de trazado, una especie de trazar una línea entre dos puntos que ya existían en el ordenamiento hacia
una potencial despenalización de la eutanasia. En el caso del Ecuador, nuestro sistema es diferente, nuestra constitución es diferente. Tenemos, por ejemplo, una protección del derecho a la vida desde la concepción, tenemos también, por ejemplo, una prohibición explícita de la pena de muerte y no tenemos en el COIP esta diferenciación entre una eutanasia, digo, un homicidio simple y un homicidio por piedad, como se llamaba en la legislación colombiana. En ese sentido, de alguna manera también la discusión está cuesta arriba, puesto que no se puede crear un paralelismo concreto y claro entre la jurisprudencia y la constitución colombiana y el caso ecuatoriano. Pero Ay, sirve como jurisprudencia, ¿no? ¿O no? ¿Perdón? Sirve como jurisprudencia, abogado. Perdón, así es que te interrumpo. no te preocupes. Desde nivel internacional, las sentencias que son de otros países se les llama derecho comparado, que no tienen una fuerza normativa, no tienen una fuerza obligatoria, sin embargo, pueden servir como pautas para que la Corte Constitucional pues siga desarrollando ciertos Claro, conceptos. sirven como jurisprudencia y la Corte Constitucional tiene en Colombia tiene más de 30 años ejerciendo, mucho más antigua que la nuestra, ¿no? Claro, pero es, por ejemplo, distinto a resoluciones internacionales como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí constituye jurisprudencia vinculante y entra dentro del bloque de constitucionalidad. Bueno, pero igual también sirve la de Colombia. Sí, así es, discúlpame que te... Abogado, hay un peso muy específico en la toma de decisiones cuando se trata de la vida y especialmente en lo atinente a la eutanasia. Ese peso específico es el religioso. Aquí los ecuatorianos somos muy religiosos de la religión católica. Y usted sabe que desde hace muchísimo tiempo la Iglesia Católica Ecuatoriana por lo menos se ha opuesto a la eutanasia. Y lo han vuelto a decir ahora. Están muy enojados porque dice que la vida no tiene por qué ser quitada de nadie. Entonces, ¿qué peso específico tendrá para usted este criterio de la religión católica opuesta a la eutanasia? Gracias por la pregunta. Sí, es bueno. En primer lugar, nosotros desde la organización Dignidad y Derecho somos abogados que buscamos precisamente emitir criterios técnicos en materia de derechos humanos. Nosotros nos arreglamos sobre todo desde argumentos que tienen que ver con temas jurídicos, que tienen que ver con legislación extranjera, que tienen que ver con la experiencia de otros países. Y en esta discusión, donde vamos a sentarnos en la Corte Constitucional, no vamos a representar ningún tipo de postura religiosa. Habrá quienes puedan hacerlo, la Corte Constitucional ha abierto la convocatoria para todas las personas. Considero que a pesar de ser un Estado laico, siendo que hay posturas religiosas, es necesario también oírlas. Sin embargo, nuestra postura se remite únicamente a cuestiones técnicas y jurídicas en este tema. En el caso hipotético de que se apruebe la eutanasia, ¿verdad? El que tiene que tomar la decisión final, aparte de la persona que la ha solicitado, es el médico, el que asiste al enfermo o a la enferma, ¿verdad? Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y los médicos no juraron en su momento ese juramento de Hipócrates de que iban a defender la vida hasta la última instancia? Este es justamente uno de los temas más álgidos en la discusión, precisamente porque en primer lugar sería la voluntad de la persona, pero luego el médico tiene que asegurarse que esa voluntad sea legítima, sea sin presiones, sea no bajo su condición fisiológica o de salud que le está afectando, sino con la mayor libertad posible. Luego también puedes crear el criterio de la familia y luego también pues el mismo criterio del médico que podría o no oponerse a practicar este procedimiento en virtud de que existe el derecho a la objeción de conciencia. O sea, el médico si quiere, lo hace y si no, no lo hace, no está obligado. Bueno, estamos hablando de un supuesto todavía, habría que Claro. ver cómo lo define la Corte Constitucional, pero en principio el derecho a la objeción de conciencia, el artículo 66.12 de la Constitución, le facultaría a este médico. Pero claro, la pregunta que usted me hace es sumamente importante porque la cuestión ahí es quién toma la decisión. Si es la misma persona, a pesar de que pueda tener, por ejemplo, trastornos depresivos, que la lleven constantemente a cuestionarse el motivo de su existencia y de su vida, o es una familia que puede estar detrás de un enfermo terminal que está buscando no sé, hacerse con la herencia o deshacerse de un problema, o incluso una persona con discapacidad que de una u otra manera se ha visto influenciada por familiares, por presión social en virtud de terminar su vida. Es por eso que el tema de la eutanasia requiere un debate mucho más amplio y de muchos sectores. Se ha dicho también, y esto como periodistas siempre lo conocemos, ¿verdad? Que la eutanasia, que no está legalizada en el Ecuador,
Sin embargo, en la práctica sí se realiza, porque a veces ocurre que hay personas con enfermedades tan crueles y padecen regularmente y quieren morir, ¿verdad? Entonces, ocurren que se cambian las historias clínicas buscando una Salud. alternativa, ¿verdad? Para beneficiar a esta persona, ¿verdad? Entonces, en la práctica, si se legaliza la Fíjate que eutanasia, María estamos Leticia sí realmente ya escuchaste que le he escrito entrando a al La camino Chorrera de la todavía no le ha ley. contestado. ¿No le parece? Y dice, Disculpe, ¿cómo así no me contestó? Hay conectado otra, Sí, hay ya una no, ya no. interferencia. Siga, sí me escuchó bien, abogado la Proaño. última parte no la escuché, ¿me puede repetir? Disculpe. Sí, digo que aunque no está legalizada la eutanasia, ¿verdad? Sin embargo, hay prácticas debido a lo doloroso de las enfermedades y los enfermos dicen, yo quiero morir, no soporto más esta crueldad. Y entonces viene la piedad por parte del médico que cambia una historia clínica y entonces se facilita esta situación. Viene la legalización de la eutanasia y lo que hace es regularizar todas estas prácticas se cometen precisamente por pedido de los enfermos. Así es. Lastimosamente, esta, como muchas otras prácticas que son ilegales en nuestro país, se siguen perpetuando, se siguen continuando, y ahí justamente está el problema, ¿no? ¿Cómo podemos entonces garantizar que hay la libertad de las personas que están realmente eligiendo? ¿Cómo podemos garantizar que se realiza este procedimiento en virtud de su mejor actuar y no solo de ciertos intereses o de ciertas presiones? Son cuestiones que la Corte Constitucional definitivamente tiene que abordar en el fallo, porque si lo que busca es proteger la libertad y la autonomía de estas personas, tenemos que poder abarcar en un proceso legislativo, ya no solo en un fallo constitucional, sino en un proceso legislativo, que la Corte no tiene la facultad para hacerlo, para proteger de forma integral estos derechos de las personas, de sus familias o incluso de los médicos. 9 de la mañana, 46 minutos. Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el abogado Pablo Proaño de la Fundación Dignidad y Derecho. Más preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, mi estimado licenciado Alcides Ezequiel Montilla. También un gran saludo para el abogado Hugo Landívar Orellana, eh, y a nuestro invitado, que tiene la gentileza de estar desde la capital de la República en esta mañana para hablar sobre la eutanasia. La semana pasada tuvimos algunos invitados que tenían una posición desde el punto jurídico favorable a que se apruebe esta situación en la Corte Constitucional. Ahora también vamos a entrevistar, como es en este momento, a quienes no están en esa posición. Y yo quería aprovechar para preguntarle justamente este argumento de que un alto porcentaje de casos de eutanasia que se dan en países que ya están autorizados, por ejemplo, Holanda, por decir algo, o Países Bajos. España. En este caso, se dice que un alto porcentaje eh, mueren, pero sin la autorización directa del paciente, sino me imagino que deben de ser de sus parientes, de terceros. ¿Por qué ocurre eso? Muchas gracias, ingeniero, y gracias por la pregunta. Bueno, en efecto, la legislación en Holanda es una cuestión que todavía sigue en constante cambio, precisamente porque está mucho más estandarizado, está mucho más inculturizado el tema de la eutanasia. Y lo que ocurre muchas veces es que pacientes con enfermedades terminales o pacientes que están en coma y no tienen realmente muchas opciones para su recuperación, comienzan a ser un peso, comienzan a ser una carga para la familia, comienzan a ser vistos por la sociedad como una cuestión que puede ser descartable en vistas a invertir de mejor forma medios económicos, tanto por las familias como por el Estado. Entonces, lo que ocurre es un proceso sistemático de descarte de las personas que en el fondo no pueden manifestar su deseo o no de mantenerse con vida, sino que son los familiares, sin que medie un proceso judicial, sin que medie más que la opinión de un médico, a veces privado, que
justamente puede ser también influenciado, sin que medie un proceso donde alguien puede oponerse a que se retire la vida de esta persona, y es que va continuando un poco el tema. Este es uno de los riesgos que presenta justamente la legalización de la eutanasia, que la Corte Constitucional tiene que tomar a consideración, porque la eutanasia no va a solucionar el problema del sufrimiento, no va a solucionar tampoco, no va a erradicar tampoco todas las enfermedades terminales, sino que puede llegar, si es que no se lleva bien, a enviar un mensaje a los grupos vulnerables de que ellos son un peso para la sociedad y que pueden ser descartados. Abogado Proaño, pero para graficarlo un poco, ¿qué casos, por ejemplo, personas que han entrado en un derrame y no están conscientes, o que producto de una enfermedad catastrófica no pueden expresar su sentimiento y son los familiares los que lo hacen? ¿Qué casos son en los que no puede aprobar, que se han dado en estos países a los que nos referimos? Son 9 los países, en el caso de las eutanasias. Bueno, ahí es justamente donde tiene que entrar el debate médicos, tienen que entrar el debate neurólogos, tienen que entrar el debate psicólogos y personas que puedan explicar todas las posibilidades médicas que le impiden al paciente dar una manifestación de voluntad, sea absolutamente o sea también de forma parcial, ¿no es cierto? Porque también hay voluntades que pueden estar viciadas. Al respecto de esto, se realizó un estudio en los Países Bajos donde, por ejemplo, el 32% de los casos de eutanasia que se llevaron en un año indicaron que los familiares que presentaban la eutanasia indicaban como un motivo para la eutanasia la incapacidad de hacer frente a una situación de enfermedad. ¿Y a qué se refiere con esto? Estamos hablando de incapacidad en temas económicos, incapacidad de un deseo de mantener a esta persona, de cuidarla, de proporcionarle cuidados paliativos, los cuidados adecuados. Pues son preguntas que realmente tienen que verse abordadas en un debate democrático respecto de lo que está ocurriendo con la eutanasia. Las 9 de la mañana, ya con 50 minutos, 9 con 50 minutos, las inquietudes también de nuestros compañeros de Alcides y de Hugo Landívar, su colega abogado Proaño. Gracias, Hugo, por Andrés. favor. Gracias, Andrés. Buen día. Abogado Proaño, usted hablaba sobre el médico que obviamente tiene que estar al frente antes de darse la eutanasia como tal, pero hablamos de un médico privado que sería para mí lo que podría ser una opción, porque la otra es que hay un médico legista como existe en el Consejo de la Judicatura, entonces ahí como que ya veo un poco complicado el asunto. Entonces, más allá de la resolución que salga, digamos que la Corte Constitucional emite un fallo a favor y prevalece la constitucionalidad, perdón, del artículo 144 del COIP, ¿no? Digamos que pasa la resolución, ¿no? De ahí viene la siguiente etapa es, mientras la Asamblea se ponga de acuerdo y haga una ley especial para esto, más un reglamento, pero inmediatamente va a surtir un efecto, apenas esté la resolución. Corríjame, abogado. Sí, bueno, este es uno de las posibilidades que hemos analizado. Justamente sería bastante análogo al caso del aborto, donde se despenaliza, se da ciertos lineamientos, ciertos parámetros que tiene que tener el proceso de formación de ley, y luego, mientras continúa el debate, mientras continúa este proceso legislativo, entonces se admitirá o no dependiendo de lo que diga la Corte. En este caso, pues tienen una amplia facultad, a veces demasiado amplia, para dar directrices o incluso ya cuasi legislar en estos temas. Es decir, que la resolución de la Corte Constitucional, digamos que es a favor, esperemos que así sea, van a poderse practicar casos de eutanasia hasta que la Asamblea, bueno, emita ya algo más regulado, como una ley o un reglamento, ¿no? Sí, podría ser, hay que ver realmente cómo se configura el fallo, pues, cómo se analiza, y seguramente también tendremos la oportunidad de socializarlo, a lo mejor en este y en otros espacios comunicacionales. Gracias, abogado Prime. Abogado Proaño, usted al inicio de la conversación dijo que hubiese preferido que este tema de la eutanasia lo hubiese resuelto la Asamblea Nacional. O sea,
debe de haber una ley de eutanasia en el Ecuador si es que así se lo requiere. En principio, si es que la Corte llega a despenalizar la eutanasia, es necesario que exista una adecuada regulación, precisamente porque en este momento la ley de la salud no lo contempla, la ley de protección de derechos y amparo del paciente no lo contempla, entonces nos encontraríamos frente a un vacío legal y una imposibilidad de proteger la libertad y la autonomía de todas las personas que pueden verse en riesgo de que su vida termine anticipadamente por intereses de terceras personas. Fíjense en el caso de Marta Sepúlveda de Colombia, ¿verdad? En Colombia no hay una ley de eutanasia, pero sin embargo actuó la Corte Constitucional y también resolvió en el plano administrativo y permitió que Marta Sepúlveda, que aparece también con los mismos síntomas de Paola Roldán, mire, los mismos síntomas, la misma enfermedad, él creo. Entonces yo le pregunto, bueno, si la Corte Constitucional emite la resolución a favor de la eutanasia, tiene que necesariamente enviar alguna solicitud, algún expediente, algún requerimiento a la Asamblea, pues, ¿no? Bueno, este es un tema netamente jurídico. En principio, la Corte no tiene capacidades legislativas, es decir, que si bien podría establecer una inconstitucionalidad condicionada del artículo 144, considero yo que no podría entonces, por ejemplo, modificar el artículo o mandar inmediatamente a que se incluyan cierto tipo de articulado en la Ley Orgánica de Salud. Puede emitir criterios mientras la Asamblea Nacional es la que va a ir desarrollando la ley en función de los criterios que ha permitido. Esto también ya corresponde mucho al alcance de la decisión que quieran emitir los jueces, que en procesos de inconstitucionalidad tiene que ser lo más restringido posible, justamente porque lo que se busca es proteger la constitucionalidad, la armonía de las leyes con la Constitución. Perdón, abogado, eso que acaba de decir es muy importante porque no solamente va a emitir, o sea, el fallo que emita la Corte Constitucional obviamente va a una sentencia erga omnes para todo el país, pero también va a tener que haber una especie de enmienda a la Constitución, también va a tener que en el Código Orgánico de Salud que algún día sea realidad, porque fue vetado en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, en esa parte, y de ahí viene la ley y el reglamento a la ley de la eutanasia, pues tiene que haber algo así parecido. Claro, Más ese sería más o corrección al menos. COIP, ¿no? Más allá de lo del artículo del 144 del COIP, ¿no? O sea, son una serie de reformas que se necesitan. Así es, justamente, y por eso mismo es que el proceso de inconstitucionalidad no va a ser suficiente para lograr una auténtica legalización de la eutanasia, ni tampoco una auténtica protección de las personas que pueden verse en riesgo justamente ante esta legalización. Es un Claro, tema son bastante delicado. varias reformas que hay que hacer a distintas normas, ¿no? Así es, no basta con la declaratoria de inconstitucionalidad, habrá que ver los parámetros que emite efectivamente la Corte, pero pues en principio es un largo trayecto el que se tendrá que llevar hasta que este tema pueda estar de alguna manera, por lo menos legislado. Ya habría que ver las condiciones. Así es. Abogado, ¿y la eutanasia legalizada favorece el suicidio? Bueno, hablamos de la eutanasia activa. Si en el caso de hablar de la eutanasia activa, justamente es lo que se denomina, ¿no? El suicidio asistido es lo que se denomina, pues este tema habría que ver cuáles son las condiciones en que la Corte lo admite. Hay otros países que están llevando, por ejemplo, la eutanasia simplemente a personas que tienen trastornos depresivos y que quieren terminar con su vida. Entonces ya no se habla de enfermedades incurables, ya no se habla de enfermedades terminales, ya no se habla de sufrimientos físicos, sino simplemente pues la voluntad y el deseo de la persona, que es un poco en la línea de pensamiento, si es que partimos del principio de libertad como el principio máximo, en lo que desembocaría pues el debate de la eutanasia. Hay dos consideraciones en este tema de la eutanasia, porque como este es un tema que recién se lo está debatiendo en el Ecuador, ¿verdad? Estaba leyendo de la cacotanasia, que es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. Y hay también la distanasia, que consiste en una forma de ensañamiento terapéutico, prolongando la muerte del paciente, recurriendo a medios artificiales
a sabiendas que no existe remedio alguno para la curación. Son elementos que hay que contemplar necesariamente si es que se quiere disponer de la legalización de la eutanasia, ¿verdad, abogado? Bueno, el caso de la distanasia es un caso también más complejo, precisamente porque de alguna manera ya hay pronunciamientos de médicos en contra de la distanasia. Esto es en contra de alargar injustificadamente y con sufrimiento la vida de una persona. Actualmente en el Ecuador la alternativa legal para ello es la eutanasia pasiva, terminar con los procedimientos, terminar con los medios que le asisten a la persona para que esa vida siga un poco su curso natural o incluso la eutanasia indirecta o la distanasia, que es simplemente acompañar a esta persona en el curso natural, evitando a toda costa alargar innecesariamente este sufrimiento. Ingeniero Mendoza, usted continúe. Gracias, Alcidito. La verdad que nos hemos quedado, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? No sabía este nombre de la distanasia y la otra se llama cacotanasia. La eutanasia, sí. Ah, Me voy a alargar la vida, Sí, sí. importantísimo. O sea, ok, súper interesante. Y en este momento de la discusión que va a claro, haber y el debate público, es clave entender todas estas he dicho algo importante, diferentes lo público, sería nombres. espectacular que estos amigos Curidades sea transmitido en vivo para en la página web de la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted sobre eso, abogado Plañ? Bueno, en principio la audiencia se va a transmitir el día 20 a las 3 de la tarde, va a estar tanto en la página, me imagino en todas las redes sociales, Claro, porque hay se va a poder algunas transmitir. audiencias que sí se han transmitido, por eso le pregunto. ¿Esta aquí va a ser así? Esta de aquí va a ser transmitida y va a ser pública, Espectacular. y nuestro amicus curiae también va a estar público en la Qué página de día la es, Corte. perdón, abogado? ¿A qué hora es? El día 20 a las 3 de la tarde. O Espectacular. sea, el lunes que viene, Lunes 20. Sí. 3 de Lunes la 20, tarde. 3 de la tarde. Te vamos a anotar en la agenda. Y ustedes sí van a participar, como decía Sí. el abogado Landívar, como amigos curiae. Cura, Curiae. amigos del tribunal. Así es, nuestra participación está confirmada y lo que buscamos justamente es enriquecer este debate democrático. Muy bien. Queríamos agradecerle, abogado Proaño, el abogado Pablo Proaño desde la capital de la República. Vamos a seguir abundando en entrevistar y hablar sobre este tema, gracias aquí al cabezón Martín de la Torre, que realmente merece darle todo el debate público. Y si no lo están haciendo otras entidades que deberían de hacerlo, por ejemplo, el Ministerio de Salud, claro, o sea, es el más interesado, ¿no? O mejor dicho, y el que tiene que ver el Ministerio de Salud, gremios como el Colegio de Médicos, y etcétera, pues, y la Federación. Lo que tiene que ver con medicinas, con farmacias, con todo, también tienen que opinar. También tienen que opinar, como tú Pero dices, muchas veces se quedan callados. prefieren hacer mutis, Mute por el foro. mutis por el foro. Esa es la definición, esa es la palabra. Gracias, abogado, que tengan muy buen día. Y muy Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Gracias, buen día.